Sí, doctora, se lo escucha. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción debido a fallas técnicas. El tema que voy a presentar ahora es el de historia clínica orientada a la salud mental. Entonces, obviamente todos conocemos que una historia clínica es un documento legal y que recolecta, ¿no? Los datos acerca de los problemas generalmente somáticos de un paciente y en este caso también mentales, para poder llegar a un diagnóstico y proceder a un tratamiento. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Nuestra historia clínica también va a constar de los primeros elementos, ¿no? Los datos generales, el nombre, edad, sexo, estado civil, escolaridad, ocupación, procedencia, residencia, fuente de la historia. Incluso podemos preguntar religión también, ¿no? Ahora bien, lo que es importante en este acápite es determinar el grado de confiabilidad de esa persona. Es ya un primer paso para orientarnos a si hay algún problema mental. Obviamente, si hablamos del grado de confiabilidad y no tenemos confiabilidad en este paciente, se puede deber en algunos casos en que no está en su sano juicio, ¿no? En otros casos puede ser que tenga mucha ansiedad y no pueda expresarse adecuadamente. O puede ser un paciente que está mintiendo, que los datos que da son falsos, ¿no? Entonces, ahí es importante indicar esta situación. Muchas veces cuando el paciente no puede expresarse por sí mismo o no colabora, es el familiar el que lo lleva, ¿no? Entonces hay que escribir estas circunstancias indicando que el paciente no acude solo o acude solo. En el caso de si acude con alguien, es esta persona la que explica el problema por él o hay contradicción en ambos informantes, etcétera, ¿no? Entonces, esto es bien importante en el área de la salud mental, el grado de confiabilidad que nos presenta este paciente. Bien, otra diapositiva. Bien, después de estos datos generales vamos a remitirnos a lo que es el motivo de consulta, como en toda historia clínica, ¿no es cierto? Cuando abordamos el examen, o que es la salud mental, el motivo de consulta puede ser un problema en el área afectiva, en el área cognitiva, en el área conductual. Entonces van a empezar indicando sentimientos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que quiero llorar todo el tiempo, no puedo dormir, el pensamiento, nada vale la pena, o soy un ser despreciable, etcétera, ¿no? En el caso de una depresión, por ejemplo, van a coincidir como motivo de consulta elementos sentimentales del pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, o puede haber alteraciones sensoperceptuales. Si la depresión es muy intensa, pues va a haber alucinaciones, ¿no? Que van a ser coherentes con el estado anímico. Un deprimido tiene visiones con cosas negras, cosas tristes, almas en pena, las voces que le hablan y le llaman al más allá, por ejemplo, ¿no? O le dicen que se muera, etcétera. Entonces, en el motivo de consulta ingresa este acápite. Siempre en modo textual, como ven, está entre comillas. Es muy importante cómo lo dice el paciente, qué dice el paciente. Muchas veces cuando ya determinamos bien los síntomas, conocemos las palabras exactas, decimos motivo de consulta, alucinaciones o ponemos depresión, ¿no? Entonces prácticamente estamos diagnosticando y lo que tenemos que hacer es referirnos a lo que nos indica el paciente, ¿no? En lo posible textual, obviamente breve, pero textual. Siguiente diapositiva.
Bien, como en toda la historia, en todas las historias clínicas, el otro acápite después de motivo de consulta será enfermedad actual. Aquí también vamos a describir las características de los síntomas motivo de consulta, ¿no es cierto? Cuándo se han iniciado, la duración, es de inicio súbito, ha sido poco a poco, lleva ya tiempo con esto, tiene relación con otros problemas biopsicosociales, ¿no? Entonces, una queja, estoy triste, muy triste porque me han diagnosticado cáncer y me voy a morir, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una relación circunstancial que nos va a orientar a un determinado diagnóstico. Por ejemplo, puede ser un duelo, ¿no? Es una persona que de repente ha recibido una noticia grave, ¿no? Hay una pérdida de la salud, una probable muerte. Entonces, este tipo de situaciones hay que describirlas, ¿cierto? O puede ser también que esta persona esté sufriendo mucha ansiedad y tiene un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, el hipertiroidismo tiene muchas veces como síntoma una aceleración psicomotriz incluso, ¿no? Mucha ansiedad, agitación incluso. Entonces, ahí ya nuestros síntomas mentales están asociados a una enfermedad y obviamente primero hay que tratar la enfermedad y secundariamente los síntomas desaparecen. Muy diferente a una situación eh, de estrés por un trauma importante, un choque ahí, ¿no es cierto? La ansiedad va a desaparecer un poco a poco, paulatinamente, a medida que se sienta a salvo esa persona. Entonces, como les digo, bien importante la relación con los problemas biopsicosociales que estén al momento y que tengan que ver con los síntomas. Después, si se trata ya de un cuadro que se repite, que ya ha presentado situaciones similares, hay que tratar de ver si ha recibido tratamiento, ¿no? Si ya le han evaluado, si se repite ya varias veces en episodios. Muchas enfermedades mentales, problemas mentales, son episódicos, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? El tratamiento previo. Muchas veces se reagudiza un cuadro cuando dejan el tratamiento, por ejemplo, sin consultar a su médico, ¿no? Entonces todo esto hay que ver. Hospitalizaciones, ¿no? Si han tenido hospitalizaciones previas con esta misma situación, si están en relación con la parte biológica o más bien es netamente mental, ha estado hospitalizado en un instituto psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Y qué situaciones han desencadenado que se haya precisado una hospitalización, por ejemplo. Eso nos da la importancia y la gravedad del cuadro también, ¿sí? Y obviamente, por último, vamos a tener en cuenta en la enfermedad actual la evolución, tanto de estos tratamientos y hospitalizaciones previas, si esos esquemas terapéuticos le han servido o no, porque nos vamos a basar en eso para hacer correcciones o iniciar nuevamente un mismo tratamiento, ¿no? Uno no va a hacer otras pruebas si un tratamiento previo ha sido bueno. Bien, entonces todas estas situaciones hay que tener en cuenta al describir la enfermedad actual. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, siguiendo la hermenéutica de las historias clínicas, tenemos los antecedentes personales, que en general nos remitimos a los patológicos y no patológicos, ¿no es cierto? ¿Qué enfermedades hereditarias, qué otras enfermedades han padecido? Y los no patológicos remitidos a hábitos y costumbres, vivienda, vacunas, etcétera. Igual aquí preguntamos en estos aspectos, pero nosotros en antecedentes personales vamos a indagar sobre enfermedades mentales, obviamente, ¿no? Si él ha tenido otras enfermedades mentales, otros trastornos depresivos, quizás si viene con ansiedad, etcétera, ¿no? Además de estos antecedentes patológicos, entre los no patológicos vamos a indagar acerca de todo el ciclo vital, son antecedentes personales, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer referencia hasta cuando se ha gestado, ¿no? Este,
datos desde el embarazo deseado, no deseado, ya han visto en ciclo vital la importancia de estos aspectos, ¿no? En el periodo perinatal también, ¿cierto? Si este parto ha sido eutóxico, ha habido sufrimiento fetal, para orientarnos si hay daño orgánico, etcétera, ¿no? Muchas veces puede haber retardos mentales si ha habido problemas perinatales o puede haber déficits neurológicos por algún sufrimiento fetal o no haber nada, pero puede haber unas disritmias cerebrales, etcétera, ¿no? Esto así muy en general. Entonces, averiguamos antecedentes perinatales. El desarrollo psicomotriz, saben que es importante dentro del ciclo vital. Si esta persona ha aprendido a hablar, a caminar a tiempo, ¿cierto? La infancia es tan importante también, cómo se desenvuelve en la escuela, su capacidad de aprendizaje, etcétera. En la adolescencia, todos sabemos bien qué problemas puede haber en la adolescencia, entonces indagamos. Inicio de consumo de bebidas alcohólicas, pertenencia a pandillas, mucha rebeldía, o más bien una integridad en su identidad, etcétera. Entonces, vamos recabando datos sobre todo aquello. Obviamente en la juventud todos sabemos que nos encaminamos ya hacia un compromiso, ¿no? Un compromiso en nuestras relaciones, ya determinamos qué carrera vamos a seguir, etcétera. Esto también preguntamos si ahí no ha habido alteraciones, no ha habido problemas, igual, ¿no? Si nuestro paciente ha llegado ya a la edad de la adultez, obviamente vamos a preguntar si ha conformado una familia, la vida laboral, sexual, etcétera, están ya involucrados a esta altura, ¿no es cierto? Y vamos a averiguar si ha desarrollado bien todos estos aspectos. O más bien es una persona que tiene 3 divorcios o es viudo a temprana edad, etcétera, ¿no? Todos estos datos nos van orientando sobre las circunstancias de vida de este paciente y qué importancia puede tener si está generando una enfermedad mental o un problema mental. Y obviamente la tercera edad con las características que ustedes ya están al tanto. Bien, entonces nuestros antecedentes personales son bien largos, ¿no? En la medida en que se pueda recabar todos estos datos. Obviamente los de muy edad no van a poder recordar antecedentes perinatales, prenatales, ¿no? Mientras más jóvenes son, contamos además con la información de los padres. Pero bueno, eso es situacional. Después tenemos los antecedentes familiares, igual que una historia clínica general. Vamos a preguntar aspectos generales, cuántos constituyen la familia, qué enfermedades ha habido en esa familia, hereditarias, no hereditarias, que hayan tenido impacto dentro del ámbito familiar, etcétera, ¿no? Entonces, eso se pregunta. En nuestro caso, en el examen mental, es bien importante averiguar la dinámica familiar, ¿no es cierto? No solamente quiénes constituyen esa familia, sino cómo se llevan, cómo se relacionan dentro de esa familia. En toda familia, en determinados momentos, hay alianzas o hay conflictos dentro de la familia, de los padres a los hijos, hay estilos de educación, ¿no? A veces son muy severos, muy estrictos, o más bien son muy laxos, muy flexibles, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos viendo todos estos aspectos dentro de lo que es la antecedentes familiares, ¿sí? También aquí vamos a ver lo que son los datos de la personalidad previa. Han revisado ya con el doctor Durandal las diferentes abordajes para la personalidad, los datos que se requieren, de acuerdo también a ciertas corrientes, ya sean psicológicas, sociales también, ¿no? Hemos estado trabajando bastante esto, entonces eso también tienen que aplicar y tener una noción de qué tipo de rasgos tiene este paciente, ¿no? No siempre va a tener un trastorno de personalidad, pero de acuerdo a cómo responde a situaciones críticas, se va definiendo algunos rasgos de personalidad.
Eso nos ayuda mucho en hacer una alianza con este paciente o tener algunos cuidados de cómo abordar a este personaje, ¿no ve? Si tiene rasgos así anales según algunas orientaciones o paranoides, como decimos otros, tendremos que hacer una explicación minuciosa de lo que está pasando para que este paciente no entre en desconfianza, no empiece a cuestionar cosas, etcétera, ¿no? Entonces hay que tratar de satisfacer todas, aclarar todas sus dudas. Bien, siguiente diapositiva. Sí, esto es. Muy bien. Bueno, estamos ya sobre la hora, hemos tenido mucha, bueno, vamos a hacer esto más. La entrevista. La técnica que entrevistamos para estos pacientes involucra muchas veces una entrevista abierta, no es directiva, digamos. Puede ser directiva también, pero abierta da posibilidades a más conocimiento en el aspecto humanístico de esta persona, ¿no? Entonces, la entrevista involucra tanto el examen mental como aspectos psicológicos del paciente, ¿sí? Ahí que nos llevará al diagnóstico y al tratamiento. Mm, Siguiente diapositiva. Ya. Estas entrevistas, les decía, son abiertas. Nos llevan a estimular a hablar libremente al paciente. Si le damos su espacio, su tiempo, entonces ya va. En cambio, si uno dice esto cómo es, el paciente generalmente se va a abocar a responder directamente a esa pregunta. Pero si es abierta, incluso puede empezar a hablar de cosas que le han molestado durante la hospitalización, por ejemplo. Ay, doctora, qué bien que me pregunta eso. Me he sentido muy maltratado. No me ha aclarado estas cosas. O cuando llamo no viene nadie, etcétera, ¿no? Entonces, dan más explicaciones sobre muchos aspectos. Después, la entrevista abierta, en la entrevista abierta podemos sostener ese flujo del paciente, ¿no? No hay que cortar. No, he preguntado dónde duele nomás, no me hable de otras cosas, ¿no? Entonces, hay que permitir, ay, qué bien que me pregunta, esto más quería decirle, ¿no? Sé que es muy difícil, toma más tiempo, pero por el otro lado, ganamos en conocer a esta persona que es nuestro paciente. Bien. Obviamente hay que adaptar la participación de acuerdo a la situación que nos encontremos. Si es una urgencia y de repente adaptarnos también a la situación, ¿sí? Una entrevista abierta también nos ayuda en lo que es la catarsis, en lo que les había mencionado en todo esto, que es esa posibilidad del paciente de desahogarse, ¿sí? Estoy muy asustado, parece grave esto, se ponen a llorar. Si ustedes los escuchan desde ese aspecto humano, van a ver que el paciente también se abre y expresa sus sentimientos, ¿no? Ya sea la mortificación o el dolor, el llanto, etcétera. Bien, otra diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Esto es. Entonces, las características de la entrevista van a ser el desarrollar una confianza en lo que respecta al examen mental, ¿no? Se trata de establecer una confianza entre paciente y médico. También nos permite exploración de problemas personales, ¿sí? Y lo que les decía, lograr la catarsis, una experiencia emocional correctiva, ¿no? Van a escuchar muchas veces, ay, yo he tratado de decirle tanto a ese médico y no me ha querido escuchar. Y gracias, doctor, usted sí me ha permitido expresarme, escucharme y me ha entendido, ¿no? Entonces, están teniendo una experiencia correctiva. Esto quiere decir un poco, no todos los médicos habían sido iguales, ¿no? Algunos habían sido más humanos, ¿sí? Bien, siguiente positivo.
Bien, hablando de la entrevista, que es, yo creo, lo más moroso dentro de lo que es el examen mental, generalmente dura media hora a 45 minutos. Es larga la entrevista. En el ámbito netamente psiquiátrico, si quieren, o en nuestro ámbito de salud mental, podemos tomar ese tiempo, ¿no? Pero cuando esta entrevista enfocada para la salud mental es dentro de una entrevista general, es un poco más largo, ¿no? Quizás podemos postergarla para una segunda entrevista, ¿no? Posterior a un problema somático, que es lo primero que hay que resolver, ¿no? Pero inmediatamente o lo más pronto posible hay que dirigirnos a este tipo de entrevistas abiertas para conocer más a nuestro paciente en su aspecto humano. Entonces dura así media hora, tres cuartos de hora y muchas veces son varias entrevistas, ¿no? Hay situaciones especiales también donde uno puede utilizar otro tipo de técnicas, incluso la de hipnosis tal vez, ¿no? O uso de test, digamos, para los niños se utiliza test proyectivos, ya que muchas veces no saben verbalizar, no pueden hablar, entonces hay test proyectivos para ellos, ¿no? Y también se puede hablar de sesiones múltiples. Casi nunca se puede hacer una buena historia en una sola sesión. Siguiente, por favor. Ah, vamos a quedar aquí jóvenes, ¿no? Estos son la parte previa, digamos, a lo que más nos caracteriza, que es el examen mental. El examen mental va a incluir las funciones mentales. En esta siguiente clase las vamos a enumerar sus características principales, pero a posteriori cada función mental se va a dar como una clase y la vamos a dar diferentes docentes, ¿ya? Es mucho más largo, pero yo voy a darles un panorama general en la próxima clase, ya que ya debemos estar sobre el tiempo destinado a nuestra materia hoy. Bien, jóvenes, si hay alguna pregunta hasta aquí, silencio sepulcral. No, doctora, gracias. Muy bien, listo, los espero entonces el próximo martes a las 5. Yo creo que ya ahora sí vamos a estar empezando en punto. Muchas gracias a ustedes. Hasta el martes. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Gracias, Hasta doctora. Hasta luego. luego. Hasta luego.